hay un serio problema en la educación peruana, sobre todo cuando se miden los resultados de los escolares a través de estas pruebas que hay, por ejemplo la prueba PISA, y aquí tenemos por ejemplo que el Perú obtuvo un puntaje de 23 en pensamiento creativo y está por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es donde el Perú aspira a llegar en algún momento. Para eso hemos invitado a Pablo Ocaña, Paz, decano del Colegio de Profesores del Perú, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, señor Ocaña? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Carmen. Gustoso de haber recibido la invitación para conversar un tema eje e importante para el país. Muy bien. ¿Por qué es que el Perú obtiene este puntaje? No tenemos digamos el porcentaje, porque dice obtuvo un puntaje de 23, pero no sabemos si 23 sobre cuánto en pensamiento creativo, y usted sabe que el pensamiento creativo evidentemente es muy importante para todas las disciplinas, ¿no? Para todos los quehaceres. Sin embargo, se dice que el peruano es muy creativo cuando tiene que ser creativo. O con los emprendimientos, por ejemplo. Con los emprendimientos, ¿no? Cuando tiene que ser creativo, es creativo y saca de la nada, saca ideas y subsiste. Entonces, a mí me extraña, por ejemplo, esta medición en los chicos que finalmente van a terminar siendo adultos y tienen fama de ser peruanos creativos. Efectivamente, la educación peruana tiene una serie de componentes que necesita ser reforzada. Entre ellos, por ejemplo, una currícula educativa que permita y provea esa capacidad creativa de los estudiantes. Si bien es cierto el puntaje de 23 los varones y 24 las mujeres nos indica en ese ranking, está por muy debajo del promedio de la OSD. ¿Cuál es? Que significa de 28 a 24 un promedio de 4 puntos hacia abajo. Ajá. Pero el puntaje máximo está por los 41, creo que es el caso de Singapur, ¿verdad? Singapur. Y entonces significa que estamos por muy debajo de lo que se exige en este tipo de evaluación internacional, que si bien es cierto es importante, pero sin embargo no se condice con la misma realidad educativa nacional. Sería interesante, por ejemplo, desde tu comentario que manifestabas, ver también una evaluación pertinente a lo nuestro. Porque el peruano es tan creativo, tantas crisis que ha vivido a lo largo de la vida republicana. Imagínense, nunca hemos sucumbido, siempre ha habido oportunidades, luces para nacer, para crecer, para desarrollarse. Y manifestamos que la habilidad creativa tiene que ver con 3 componentes importantísimos. Es la experiencia, y el peruano tiene experiencia en la costa, en la sierra, en la selva. Somos un país multicultural, plurilingüe, somos un país de la mega diversidad. Y por tanto tenemos una historia también acumulada de miles de años. Somos provenientes de la cultura caral, de la cultura inca, proveemos de una cantidad de culturas amazónicas. Actualmente tenemos como 47 lenguas amazónicas donde hay riqueza de pensamiento, de creatividad, de arte, de música y de tantas otras cosas. Y por tanto recuperar eso significa experiencia. Señor Ocaña, es muy importante lo que usted dice, ¿no? Pero también si nos basamos en las cifras, porque hay parámetros, estándares internacionales, y que de eso precisamente se trata, hacer un comparativo de países. Y también otro informe del Ministerio de Educación revela que más del 70% de escolares no logra nivel satisfactorio en matemáticas. Ahí hay un problema, eso sin lugar a dudas. Claro, yo quería cerrar esta idea, que la capacidad creativa va con la experiencia, con el conocimiento y con las habilidades que debe fortalecer la educación. Y por tanto, ser creativo no tiene que ver solamente con la ciencia, tiene que ver también con el arte, tiene que ver también con la música, con el deporte. Hace pocos días hemos visto que un paisano, un chiclayano, ha ganado para ser un director de orquesta en Alemania, ¿verdad? Así es. Y entonces eso nos enorgullece. Nos enorgullece, por ejemplo, ayer en Colombia, los estudiantes de San Marcos han ganado el primer lugar en lo que es defensa jurídica, al parecer. Y entonces esas cosas nos hacen ver que los peruanos sí tienen iniciativa. Pero esas iniciativas necesitamos reforzarlas. Y por otro lado, lo que dice Carmen es cierto. Es cierto eso de la necesidad de superar el promedio de las evaluaciones internacionales para demostrar que la educación peruana está por el ritmo que queremos. Y por tanto yo como educador que estoy también en las aulas y siento las necesidades de nuestros estudiantes, creo que es importante que la educación peruana apuntale por los temas básicos. ¿Qué tiene que ver ello? Con la implementación de las instituciones educativas, con una currícula mucho más abierta, más flexible, porque muchas veces el estudiante cuando ingresa a las aulas y el docente cree que educar es transmitir conocimientos, entonces no le das esa oportunidad de que el estudiante, por ejemplo, conozca, viva, experimente
explore todas sus experiencias, sus conocimientos, sus saberes y ponga sobre la mesa con sus compañeros para proponer ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente utiliza la currícula educativa para poder cumplir con el monitoreo, con la supervisión, con lo que se le desea desde la parte administrativa, pero más no en función de las grandes necesidades de nuestros estudiantes. Y entonces creo que tenemos que apuntar allí. Y por tanto, en matemática, por ejemplo, estamos por muy debajo también del promedio, igual también en comunicación y comprensión lectora, igualmente estamos también en ciencia, en creatividad y en una evaluación que se ha desarrollado también en el presente año en Lima a cargo de la Dirección Regional de Educación. Un alto porcentaje de estudiantes están en el inicio u otros porcentajes están en el preinicio. Entonces tenemos una serie de evaluaciones, pero que debe permitir no solamente tocar como un motivo de evaluación o por coyuntura, porque esta vez los medios de comunicación, y felicito por ello, han empezado a analizar este tema y es un pan del día en estos días, pero luego nos olvidamos. Luego pasa el tiempo, pasa la coyuntura y otra vez volvemos en el siguiente año, cuando el tema educativo debe ser continuidad. Debe ser un tema tratado permanentemente. Trabajar, por ejemplo, e implementar el proyecto educativo nacional, que es importante, que fue aprobado en el año 2021, y queremos que al año 2036 los estudiantes tengan las habilidades, la cualidad de ciudadanía plena, que significa democrático, participativo, con decisiones oportunas, que sepa resolver los problemas. Y sin embargo, no hay una política educativa que acompañe a ello, con presupuestos, con infraestructura, con implementación, con capacitación docente, con mejora de las condiciones de educabilidad a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿cuánto es de estos puntajes magros es responsabilidad de los propios maestros? Porque claro, se mide de alguna manera el resultado de los niños, claro, de los adolescentes. Pero los niños y los adolescentes pasan por las aulas y quienes son responsables de motivarlos, de enseñarlos, de siempre estar preparados y evolucionar con las nuevas tecnologías, son quienes les enseñan, los maestros. Y a veces vemos nosotros en las noticias que muchos maestros no quieren, por ejemplo, pasar pruebas de evaluación continua. O no los pasan, simplemente. O no las pasan, o quieren... O simplemente quieren seguir en sus cargos por antigüedad. Y entonces mi pregunta es, ¿cuánto de esto es responsabilidad de los mismos maestros? Ahora, quiero agregar algo ahí, ¿no? Con el tema y también la complejidad de lo que significa pues esta evaluación docente y de pronto también que faltan profesores, hay que decirlo, Ricardo, en todos los rincones del país y que hasta donde tengo entendido, los que no pasaron el examen igual son contratados. Son profesores contratados porque se tiene que llenar espacios. Entonces hay una situación ahí, un balance que se tiene que hacer, real del asunto. Sí, hay estudios interesantísimos hechos por el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, por Foro Educativo y otras instituciones, en el sentido de que los docentes necesitan efectivamente mejorar. Y la mejora no tiene que ver solamente por el aspecto remunerativo, tiene que ver también por el aspecto formativo. Las universidades, los institutos superiores pedagógicos tienen que apuntalar para que se brinde una mejor formación inicial de los educadores. Y vamos a ver cómo está tratado la formación docente en el Perú. Creo los puntajes que se exigen a las universidades es lo menos para la formación docente. Y por tanto, eso es lo que pretende el mismo Estado, porque no permite reajustar de una mejor manera dicha formación. Pero por otro lado, tampoco, por ejemplo, se promueve la investigación, se promueve la capacitación, la creatividad, el sentido de la creatividad de los mismos docentes. ¿Cuántos educadores, por ejemplo, escriben y sistematizan sus experiencias, comparten sus conocimientos? Es poquísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo que se da tampoco lo es suficiente. Por otro lado, también podemos ver, por ejemplo, hace poco el Fondo Nacional de Desarrollo Docente, FONDEP, promovió un concurso nacional de innovación educativa. ¿Cuántos docentes han participado? Un promedio de 23.000 docentes a nivel nacional. Pero de la cantidad de docentes del Perú realmente es un bajo porcentaje porque tenemos un promedio de 395.000 docentes en la escuela pública, de los cuales, como dice Carmen, un promedio de 140.000 son docentes contratados. Pero de esos 140.000, permítame decirle, Carmen, no es que todos están desaprobados. El asunto es que hay un porcentaje de aprobados, un promedio de 70.000 o 60.000 aprobados que no consiguieron plazas y no son nombrados y vuelven a evaluarse desde cero en las siguientes oportunidades, ¿no? Claro, yo no coincido, por ejemplo, con una norma que ha aprobado en los últimos días el Congreso de la República de hacer un nombramiento automático por tiempo de servicios.
¿Por qué? Porque tras de eso hay otros docentes que no tienen el tiempo suficiente, pero sin embargo tienen las habilidades, las capacidades y han aprobado la evaluación, pero no tienen el tiempo de servicio que han puesto el Congreso de la República y por tanto se convierte ¿en qué? En una norma excluyente. Y creo que eso, por ejemplo, se tendría que volver a revisar. Ahora, yo quiero aprovechar también esta entrevista por un tema de coyuntura con lo que ha ocurrido, lo que ha declarado Rosemary Pioch, la presidenta de la comunidad Aguajún, sobre lo que ha significado también pronunciamientos y declaraciones inoportunas, denigrantes por parte del ministro de Educación, Morgan Quero, y también de la ministra de la Mujer, que iba en la misma sintonía de que estas violaciones sistemáticas, violaciones contra niños, contra escolares, son prácticas culturales. A ver, hay que entender ahí también, aparte de lo que significa o lo que se ha ventilado en los medios de comunicación, las posturas, etcétera, aquí hay un tema de docentes, porque hablando con la presidenta de la comunidad Aguajún, cualquiera puede ser docente. Y cualquiera está teniendo ese perfil y ese protagonismo frente a los niños que incluso viven en residencias estudiantiles, porque tienen que pasar muchísimo tiempo, Ricardo, viajando para llegar al colegio. Entonces ahí encuentran a sus victimarios. ¿Qué está sucediendo ahí? Permítame coincidir contigo en la indignación. No solamente con esos malos docentes que han actuado y actúan de esa muy mala manera, abusando su condición de poder en la institución educativa, sino también discrepar profundamente y rechazar las calificaciones o las palabras denigrantes del ministro de Educación, y también creo que allí está también de la ministra de la Mujer y el primer ministro, en el sentido de que esos podrían ser prácticas culturales. Y yo podría entender que eso ocurriría cuando son miembros de la comunidad o son comunidades donde nada tiene que intervenir la escuela, en todo caso puede estar en el externo, pero que digan prácticas culturales, la verdad que es denigrante. Por un lado, porque se insulta la profesión docente. Y los educadores, en la formación docente que tenemos en las universidades, en los pedagógicos, estudiamos legislación educativa, administración educativa, conocemos los derechos de los niños y los adolescentes, nos capacitamos permanentemente, tenemos una currícula educativa que orienta la necesidad de fortalecer la identidad, el respeto a los niños, la solidaridad con la vida de ellos. Y por tanto, ¿eso qué significa? Que el docente tiene que proteger a esa niñez y a esa juventud. Y un docente que comete esas faltas, la ley de carrera pública magisterial es clarísima. Se le sanciona, se le separa, si es posible se le destituye. Pero no funciona. Y no funciona, lamentablemente. A ver, hay denuncias de 2010 hasta ahora, más de 500 denuncias reportados, incluso algunos de ellos siguen rotando de escuela a escuela. No funciona en la práctica. Así es simple. Y eso también tiene que ver con el Poder Judicial, con los procesos administrativos que se dan en el mismo sector de educación, que lamentablemente se solapan muchas actividades. Nosotros, o particularmente quien les habla, siempre ha sido firme en esos temas. Hemos tenido la oportunidad de conocer estos temas de cercanía y hemos tenido que eximirnos de hacer una opinión a favor de esas personas, porque no se puede hacer eso. Al contrario, lo que tenemos que exigir es que la administración tenga celeridad, que las comisiones de procesos administrativos sancionen rápidamente, y si se detecta un responsable, a ese docente se le debe inmediatamente separar del aula, de la escuela, del colegio, mientras duren las investigaciones, pero que esa investigación no se vaya para las calendas griegas. Así es, porque también eso no sería justo. Ahora, como última pregunta, porque ya nos ganó el tiempo, la Defensoría del Pueblo da cuenta que 46.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo en los últimos 2 años. 46.000 estudiantes se han ido del sistema educativo en los últimos 2 años. ¿Por qué razón se van? Bueno, hay muchas razones entre ellas, y en estos tiempos tal vez ha disminuido un poco. Sin embargo, en época de la pandemia se hablaba de 300.000, de 700.000 estudiantes. En esta oportunidad hay un porcentaje de abandono de niños, básicamente por hogares disfuncionales, por situaciones de trabajo, por distancia, comunidades alejadas y otras. Y más aún cuando no tenemos tampoco una política de protección, de incentivo para que nuestros niños estudien. Y por tanto, nuestras autoridades deberían de estar lejos de estar con estas opiniones del ministro de Educación, que a esta hora debe haber renunciado ya, ¿no? Lo que hay que hacer es que tengamos un Estado, un ministerio e instituciones del sector de educación que promuevan la participación permanente de nuestros estudiantes en sus clases. El abandono muchas veces se ve también por el descuido de la familia, y también cuando la escuela no esté cerca de ellos. Hay muchos factores. Bueno, le agradecemos mucho al señor Pablo Caña, al profesor Pablo Caña, Paz Decano del Colegio de Profesores del Perú, por habernos dado esta visión. Así es, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias.